Bueno, regresamos con este programa de Coxijón del canal multicultural TV Maya. Estamos hablando un poquito sobre el autismo y sus dificultades. En el anterior, pues vimos un poco sobre el diagnóstico. Estábamos hablando sobre el diagnóstico de este trastorno y lo vamos a retomar con Elsie, que nos quería enriquecer un poquito sobre la sordera. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que a veces se confunde. El padre de familia piensa que su hijo es sordo porque él no responde a diferentes estímulos auditivos. Yo les contaba la vez pasada aquí a unos amigos de que la vez pasada un papá tuvo que tirar una caja de herramientas para ver si su niño respondía a ese ruido y sin embargo no lo hizo. Entonces hay papás que los llevan a hacer audiometrías, pero no es porque el niño sea sordo, sino lo que pasa es de que él no responde o debe ser hipersensible o hiposensible auditivamente. Con relación al diagnóstico, pienso que se debe ser muy cuidadoso. No se debe dar un diagnóstico al azar, de que solo porque veo de que mi niño no habla, voy a decir que tiene autismo. Para eso hay que hacer una serie de preguntas a los padres de familia, por ejemplo, si su niño cuando era bebé miraba a los ojos, respondía a diferentes estímulos auditivos, visuales, táctiles, ver si él se acurrucaba, por ejemplo, que es una de las manifestaciones que el niño con autismo no lo hace, y también debe de estar acompañado de la opinión del neurólogo, porque tengo entendido que se les hace una resonancia magnética. Entonces sí pienso que se debe de ser cuidadoso en el diagnóstico, no es nada más de darlo, su hijo tiene autismo, y al ser un diagnóstico positivo de autismo, pienso que se debe ser cuidadoso también al momento de decirle a su niño, a la persona, su niño tiene autismo, porque se ha dado el caso de que se les dice su niño tiene autismo, ya no hay nada que hacer, él nunca va a aprender, mejor si lo tiene ahí en su casa. Es decir, no se tiene ese cuidado de decirle al padre de familia que su niño tiene autismo. Claro, y entonces desde ese sentido, ¿cuál es la perspectiva a nivel familiar, a nivel de paciente? ¿Cómo se vive luego de que nos dicen que tenemos a un familiar con autismo, verdad? Porque yo pienso que es todo un proceso emocional, psicológico, decir, bueno, ahora tengo que tratar a mi hijo que tiene estas necesidades, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿o sí es? Yo creo que es como muy importante el tener ese cuidado durante todo ese proceso en el que pasamos, ¿verdad? Para dar un diagnóstico, porque conforme vamos pasando cada una de las etapas del proceso de evaluación, por así decirlo, tenemos que ir preparando al papá para indicarle cuál es el siguiente paso, ¿verdad? Porque es como, no solo vamos a decir, y mire, tiene que hacer esto y esto, no, sino que tenemos que dar un porqué, porque el papá llega con muchas dudas, el papá llega con muchos miedos, definitivamente, porque es como el pensar en cuando yo estaba embarazada, ¿verdad? Todas las expectativas, todas las emociones encontradas, y el pensar que cuando me dijeron que iba a ser niño, el pensar en, bueno, va a ser esto, va a ser lo otro, y después darme cuenta que no era lo que yo esperaba, que es como un proceso normal en que las mamás pasan, ¿verdad? El venir y recibir como, bueno, hay puntos de alerta por los que yo llegué con el profesional que tiene experiencia en dar este tipo de diagnósticos, porque por lo mismo que es algo muy delicado, no podemos ir con cualquier persona, ¿verdad? Yo creo que para eso, pues cada una de las personas se especializan en su área, porque necesitamos como conocer y hasta esa parte de saber cómo dar un diagnóstico, ¿verdad? Entonces es como bien complicado, pero de igual forma muchas veces nos hemos topado porque damos el diagnóstico y los papás a veces no comprenden lo que les estamos diciendo, ¿verdad? Porque a veces tal vez lo hablamos con conceptos demasiado como técnicos, ¿verdad? Y al final ellos salen y creen que todo está bien. Y lleva como otro tiempo como el trabajar esa parte, ¿verdad? De que luego de que ya dimos como un nombre, como decir a qué se refiere ese nombre que dimos. Y por ejemplo en Fundación Pediátrica nosotros lo trabajamos en un acompañamiento a padres. El niño llega a recibir su terapia, ya sea a nivel grupal o a nivel individual, pero al mismo tiempo se le da como una vez a la semana ese acompañamiento emocional al papá para que logre como sacar esos sentimientos encontrados, ¿verdad? Esas cargas emocionales en las que pueda expresar, y con eso no significa que se le va a olvidar o se va a curar, porque como se veía en el video, el autismo no tiene cura, pero sí tal vez es como la parte del permitirnos conocer
pero también como permitirme como mamá, como papá, como el dar ese como el sacar todas esas cosas negativas que puedo sentir, pero al mismo tiempo caminar, ¿verdad? Que eso es lo más importante, porque tengo que apoyar a mi hijo para que en un futuro, para cuando llegue a la edad adulta, por lo menos yo pueda estar tranquila y decir, bueno, ¿verdad? Va a ser independiente, va a lograr hacer esto, porque recordemos que los papás no son como eternos, ¿verdad? Entonces, sí es importante como darles ese acompañamiento a los papás, porque con una vez que demos el diagnóstico no significa que ahí va a quedar, ¿verdad? Porque como tú decías, el impacto emocional, como es como un shock, ¿verdad? Así como, Dios mío. Y es lo que conocemos en algún momento que los papás pueden pasar por un proceso de duelo. Sí. Porque es como la pérdida de tal vez la idea que yo tenía y cómo enfrentar la situación o la condición de vida de mi hijo, ¿verdad? Claro, y es que realmente, ¿qué hacemos cuando nos dicen esto, verdad? ¿Dónde acudimos? ¿Dónde va a estudiar esta persona? La realidad aquí en Guatemala es que no todos tenemos la capacidad económica para tratar un trastorno como este, ¿verdad? Estamos viendo que a veces la sesión de hora puede costar 400 quetzales, ¿verdad? ¿Y cuántas horas semanales son necesarias? 20 horas. Entonces ya vemos un poco cuáles son los retos que significa tener autismo, ¿verdad? Exacto, sí es importante. Nosotros en Fundación Pediátrica pues contamos con este servicio. De hecho, este año lanzamos un programa, ¿verdad?, que se llama Inclusión Escolar, y es con el fin de que los niños obtengan terapias de 8 a 12 del día, ¿verdad? Y esto es para enseñarlos en sus rutinas, ¿verdad? Y prepararlos para un ambiente escolar, porque como tú bien decías, ¿verdad?, una educación especial es muy cara en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Enseñarles a los niños cosas muy básicas, porque realmente no somos un colegio, ¿verdad?, sino son terapias propiamente, ¿verdad?, las que los niños reciben, cosas tan básicas como sentarse, ¿verdad?, aprender a amarrarse sus zapatos, aprender a pedir qué necesito, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos niños que no hablan, ¿verdad? Entonces utilizamos distintas estrategias, trabajamos con estructuras visuales, ¿verdad?, para que ellos estén guiados en lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no estructuramos a nuestros niños, es bien difícil que ellos logren organizarse en su espacio, en su tiempo, ¿verdad? Entonces ellos ahí aprenden, ellos saben, por ejemplo, en la mañana, ¿verdad?, son bienvenidas, cantos, pero todo esto va con fotos y ellos se les anticipa siempre, y esto se les enseña a los papás, como bien decía Andrea, en el grupo que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros bien creemos que si el papá no se le da un acompañamiento, muchas veces no es válida la terapia que se le está dando al niño, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos trabajar 8 horas a la semana con ellos y pero el mayor tiempo lo pasan en casa. Entonces ahí se pierde nuestro trabajo, ¿verdad? Muchos papás comentan, por ejemplo, es que él solo se vive metido abajo de la mesa, ¿verdad? Y nosotros cuando aquí en Fundación no pasa eso, ¿verdad? Él está sentado y trabajando. ¿Pero por qué? Es porque los papás no ponen límites, pero no es porque ellos no quieran, sino porque nadie les ha enseñado cómo trabajar con estos chiquitos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar también el duelo, ¿verdad? Pasar con ellos ese proceso, que platiquen con otros papás, ¿verdad? Que tienen las mismas condiciones de vida, le llamamos nosotros, ¿verdad? Nosotros les contamos a ellos que esto es algo como el color de nuestra piel, ¿verdad? Nunca se nos va a ir, pero ¿qué vamos a hacer? Les vamos a enseñar a cómo conducirse, a cómo estar en un lugar sin que los afecte a ellos y sin que afecte a las demás personas, ¿verdad? Claro. Y bueno, en Xela, ahí no está la fundación, ¿verdad? Pero ¿dónde se puede acudir si estamos en Xela? Si estamos en Quetzaltenango, acudimos a la Escuela de Educación Especial Xelajú. Nosotros tenemos ahí un aula específica para trabajar con niños con autismo, retomando un poco con relación al duelo en que viven los padres al momento de saber que su niño tiene autismo. Es muy importante también dar ese apoyo que necesita el padre de familia, porque se tiene una frustración, el no tener el hijo que yo soñaba desde que estaba en mi vientre, ¿verdad? Entonces el decir, ¿qué voy a hacer entonces con mi niño? Yo pienso de que el padre debe de tener después del duelo una aceptación, y como decía, aceptación no es resignación, que estas dos palabras no son sinónimos, ¿verdad? Porque aceptar es, bueno, tengo a mi niño con autismo y voy a luchar y voy a hacer todo lo posible para sacar a mi niño adelante. La resignación es decir, bueno, tengo ese niño, Dios me lo mandó, Dios sabe por qué está así y me quedo así tranquila. No, es una lucha muy fuerte la que tiene que tener el padre de familia con su niño y ante la sociedad también, a una sociedad que no conoce sobre este trastorno, a una sociedad que posiblemente podría en determinado momento discriminar al niño.
tenemos que sensibilizar bastante a nuestra población para que estas personas, estas familias que están sufriendo con un niño con trastorno, pues tengan el apoyo. Hablamos, por ejemplo, en otros países, ¿verdad?, que supuestamente desarrollados. Yo estaba leyendo la vez pasada en Moscú, el año pasado, se le vedó la oportunidad a 8 niños con autismo de entrar a un acuario. En Francia, por ejemplo, hay bastantes familias que están emigrando con niños con autismo. Entonces yo pienso de que es cuestión de sensibilizar también a la población, porque la lucha que van a tener estos padres, estas familias con niños con autismo en el ambiente, yo pienso que es un reto muy fuerte que ellos tienen que atravesar. Gracias, Elsie. Por supuesto que es un reto muy fuerte. Yo siento que la terapia es importantísima, ¿verdad? No podemos pensar, bueno, se queda en la casa porque ni modo, tiene autismo, sino es súper importante para darle una calidad de vida y llevarlos a una terapia que responda a las necesidades de crecimiento que van teniendo estas personas, ¿verdad? Y que la terapia sí logra ser digamos, un método que disminuye estos síntomas del autismo, ¿verdad? Sí logra por lo menos crear otras, digamos, capacidades de socializar, de ir socializando, de por lo menos tener pequeños diálogos con sus familiares, ¿verdad? Entonces la terapia es básica para este trastorno, ¿verdad? Es importante tal vez solo mencionar, ¿verdad? Que tal vez nos hemos enfocado ahorita en hablar como cuáles son las dificultades en este trastorno, pero también es importante que veamos la otra parte, así como hay áreas en las que se ve que están afectadas, hay áreas que también ayudan al niño como a ser como el fuerte para potencializarlos, ¿verdad? Y para adquirir como, por supuesto, con la terapia, ¿verdad? Para adquirir como varios logros. Y hay muchos chicos con autismo que tienen una capacidad para aprenderse números, direcciones y caminos de calles, ¿verdad? Como muy buena. Entonces esa puede ser una habilidad que le va a permitir a él como durante todo su proceso terapéutico mejorar para que al momento se logre ver como sí, una como inserción laboral, por así decirlo, ¿verdad? Justamente de habilidades vamos a hablar después del corte, entonces vamos a ir al corte y regresamos.